Buenos días, me llamo Marco Borelli y les voy a hablar sobre microondas, un poquito de resumen de lo que hemos hecho en todas estas actividades a lo largo de este semestre. Comenzamos con las ondas. Cuando pensamos en la palabra onda, normalmente nos referimos o nos imaginamos al movimiento de las manos, queriendo decir hola, o tal vez en la ola en un movimiento en el océano al estrellarse en la playa. En física, una onda es una perturbación itinerante que viaja por el espacio y la materia transfiriendo energía de un lugar a otro. Al estudiar las ondas, es importante recordar que transfieren energía y no materia. Las ondas en la vida cotidiana. Hay muchas ondas en nuestra vida cotidiana. El sonido es un tipo de esas ondas que se mueve a través de materia y luego hace vibrar nuestros tímpanos para que podamos oír. La luz es un tipo especial de onda que se compone por fotones y que nos ayuda a ver. Se puede tirar una piedra en un estanque y ver las ondas en el agua, incluso ondas de, eh, la de- utilizando ondas podemos cocinar nuestra comida rápidamente, que es el electrodoméstico microondas. Existen varios tipos de ondas. Estas se dividen en varias categorías dependiendo de su característica. Eh, las- Se describen algunos de los diferentes términos que los científicos usan para describir las ondas, que son las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Todas las ondas se pueden clasificar como mecánicas o electromagnéticas. Las ondas mecánicas son ondas que requieren de un medio para poder moverse. Esto significa que tiene que tener algún tipo de materia para desplazarse. Ondas viajan cuando las moléculas en el medio chocan entre sí, transmitiendo energía. Un ejemplo de una onda mecánica es el sonido. El sonido puede viajar a través del aire, agua y sólido, pero no puede viajar a través del vacío. Las ondas electromagnéticas son ondas que pueden viajar a través del vacío, del espacio fuera en el exterior. No necesitan un medio o materia, viajan a través de campos eléctricos y magnéticos que se generan por las partículas cargadas. Un ejemplo de estas ondas electromagnéticas incluye la luz, microondas, ondas de radio y rayos X. También existen las ondas transversales y las ondas longitudinales. Estas ondas son caracterizadas porque van según la dirección en que viaja su perturbación. Las ondas transversales son ondas donde la perturbación se mueve perpendicularmente a la dirección de la onda. Se puede pensar que una onda moviéndose de izquierda a derecha, mientras que la perturbación se mueve de arriba hacia abajo. Un ejemplo de esta onda es una ola en el océano, en el agua. Mientras que el agua se mueve de arriba hacia abajo, la onda se traslada por el océano. Y las ondas longitudinales son ondas donde la perturbación se mueve en la misma dirección que la onda. Un ejemplo de esto es una onda en movimiento a través de un resorte extendido. Si comprime una parte del resorte y se lo suelta, la ola se moverá de derecha a izquierda al mismo tiempo de la perturbación. Esta es la que está en las bobinas del muelle de movimiento. También se mueve de izquierda a derecha. Otro ejemplo clásico de una onda longitudinal es el sonido. Como las ondas sonoras se propagan a través de un medio, las moléculas chocan entre sí en la misma dirección en que el sonido se está moviendo. En esta exposición les hablaremos sobre la propagación de ondas, frente de ondas planas, pérdida de señal por espacio libre y la atenuación. La propagación de ondas se refiere a la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio libre. Aunque el espacio libre realmente implica en el vacío, con frecuencia la propagación por la atmósfera terrestre se llama propagación por el espacio libre y se puede considerar siempre así. La principal diferencia es que la atmósfera de la Tierra introduce pérdidas de la señal que no se encuentran en el vacío. Frentes de ondas. Las ondas electromagnéticas no son visibles a los humanos y se deben de analizar con métodos indirectos mediante esquemas. Los conceptos de rayos y frentes de ondas son auxiliares
para ilustrar los efectos de propagación de las ondas electromagnéticas a través del espacio libre. Un rayo se considera como una línea recta trazada a lo largo de la dirección de propagación de una onda electromagnética. Frente de ondas planas. Representan un frente de onda con una superficie que es perpendicular a la dirección de propagación. Cuando una superficie es plana, su frente de onda es perpendicular a la dirección de propagación. En cuanto más cerca esté el frente de la fuente, el frente de onda será más complicado. Pérdidas de señal por espacio libre. El espacio libre puede ser considerado como vacío y no se consideran pérdidas. Como las ondas electromagnéticas se encuentran en el vacío, se llegan a dispersar y se reduce la densidad de potencia a lo que es llamado atenuación. La atenuación se representa tanto en el espacio libre como en el espacio de atmósfera terrestre. La atenuación es descrita matemáticamente por la ley del cuadrado inverso, que describe cómo es que se reduce la densidad de potencia con la distancia a la fuente. El campo electromagnético continuo se dispersa a medida que la frente de onda se aleja de la fuente, lo que hace que las ondas electromagnéticas se alejen cada vez más entre sí. En este punto le hablaremos sobre las matrices, que son las matrices Z, Y y S. La matriz Z representa el conjunto de coordenadas internas que definen la posición de cada átomo dentro de una molécula. Se denominan coordenadas internas ya que la posición de cada punto queda definida por su posición relativa respecto a un número mínimo de puntos restantes presentes en una molécula. Su nombre proviene del hecho de que automáticamente se asigna como el eje cartesiano Z al primer vector de distancia encontrado respecto del átomo central. La matriz S son simplemente descriptores de potencia de una onda que nos permite definir relaciones de entrada-salida de una red en términos de ondas viajeras indicentes y reflejadas como los parámetros S. Están basados en la característica de reflexión y por tanto en las relaciones de potencia de una red. Uno de sus enfoques más útiles es la representación de una red en términos de potencia. Matrices Y. En relación con los parámetros Z existe la necesidad de medios alternativos para describir una red de dos puertos. Para ello se utilizarán los parámetros de admitancia o parámetros Y, los cuales permiten expresar la corriente eléctrica presentes en las terminales en términos de las tensiones eléctricas a través de la metodología utilizada en parámetros Z. A continuación veremos circuitos de microondas con semiconductores y elementos acopladores, híbridos, divisores de potencia y guías de onda. Elementos acopladores híbridos y divisores de potencia. Los divisores de potencia reparten la potencia entre los puertos de salida. Normalmente reparten a partes iguales, que son divisores de 3 decibeles. Los acopladores se pueden diseñar con relaciones de división de potencia arbitraria y los híbridos reparten la potencia proporcionado además del desfase de 90 grados o 180 grados entre las salidas. Guías de onda. Algunos sistemas de comunicaciones utilizan la propagación de ondas en el espacio libre. Sin embargo, también se puede transmitir información mediante la confinación de las ondas en cables o guías. En alta frecuencia, las líneas de transmisión y los cables coaxiales presentan atenuaciones muy elevadas, por lo que impiden que la transmisión de la información sea la adecuada. Son imprácticos para las aplicaciones en HF o de bajo consumo de potencia, especialmente en el caso de señales cuya longitud de onda son del orden de centímetros, esto es microondas. A continuación veremos sistemas de comunicaciones con microondas, y entre ellos el radioenlace, equipos de radioenlace, equipos y elementos de reserva y parámetros básicos de un radioenlace. Radioenlaces. Hoy en día los sistemas inalámbricos nos rodean por todas partes. A los ya habituales sistemas de telefonía móvil se unen las redes de datos inalámbricos, la televisión digital terrestre o los radioenlaces punto a punto. Para el correcto funcionamiento de estos sistemas resulta crucial un diseño adecuado de la interfaz radioeléctrica. Equipos de radioenlace. Estos equipos tienen dos estaciones. Una es estaciones terminales y la otra estaciones repetidoras intermedias con su equipo transectores.
Los transectores son equipos transmisores receptores en el mismo bastidor compartiendo el mismo sistema radiante. Las estaciones intermedias pueden ser estaciones nodales, se baja a banda base y se pueden extraer e introducir canales. Esto es lo llamado drop-in. Repetidores activos se amplifica en FI y se reenvía. Repetidores pasivos, la señal se reenvía en otras direcciones tal como la ha llegado. Son reflectores, espejos, back-to-back. Equipos y elementos de reserva. Los elementos de reserva son equipos de protección o reserva activa, llamados standby, sistemas M más N, que M son los canales activos y N son los de reserva, que son separados en cada sentido, son de sistemas de supervisión, que son los automáticos, o mantenimiento, que son los manuales. Son de ciclo conmutativo más breve, en FI o en BB, y son utilizados por degradación señales de referencia, ruido elevado, ver alta. Parámetros básicos de un radioenlace son aquellos involucrados en las ecuaciones de Friis, donde intervienen directamente e indirectamente en la potencia recibida. De forma directa son la potencia entregada, pérdidas de la potencia de acoplamiento, ganancia de las antenas, pérdidas básicas de propagación, potencia recibida definida en la entrada del amplificador, y de forma indirecta, que es el ruido, la relación portadora-ruido, potencia mínima utilizable o sensibilidad, relación señal-ruido o portadora-ruido, relación energía de bits densidad, espectral de potencia y probabilidad de error en los bits. Daré un extra para la exposición, que son los análisis de circuito de microondas, parámetros S de una red de microondas, cálculo de radioenlace, que es un presupuesto de enlace, elementos de un radioenlace, potencia de transmisión, pérdidas en el cable, amplificadores y sensibilidad del receptor. Análisis de circuito de microondas. En circuitos donde las medidas de las pistas componentes integrados son pequeñas, en relación con la longitud de onda de trabajo, se suelen utilizar los parámetros Z o Y para modelizar sus comportamientos. No obstante, a las frecuencias de microondas, la longitud de los circuitos empiezan a ser comparables a la longitud de onda de trabajo y aparecen los efectos de propagación. Las pistas se convierten en líneas de transmisión y, en consecuencia, la medida de este tipo de parámetros deviene complicado. Parámetros S de una red de microondas. Ya se han visto las limitaciones que presenta una medida de parámetros Z o Y a frecuencia de microondas, puesto que los efectos de propagación causados por la LT utilizados en las medidas dificultan la obtención de un resultado minucioso. Para mejorar la caracterización de dispositivos a esta frecuencia necesitamos utilizar un sistema de medida diferente que no se base en tensiones y corrientes. ¿Qué es un presupuesto de enlace? Es el cálculo de todas las ganancias y pérdidas desde la transmisión hasta el receptor. Un buen presupuesto de enlace es esencial para el funcionamiento del sistema y da estimación de pérdidas, ganancias en un radioenlace. Esto da un diseño adecuado y correcta elección de los equipos. Elementos de un radioenlace. El primero es un lado de transmisión, potencia de transmisión, pérdidas en el cable, ganancia de antena del lado de propagación, FSL, zona de Fresnel, lado receptor, ganancia de antena, pérdidas en el cable, sensibilidad del receptor. Potencia de transmisión. La potencia de transmisión es la salida del radio, ya sea la tarjeta inalámbrica o la estación base. El límite superior depende del límite regional regulatorios por las regiones o países y la utilidad en el tiempo. Causas o motivos por la pérdida en el cable.
Uno de ellos es la pérdida debido a la atenuación. El cable de la antena debe ser lo más corto posible, dependientes de la frecuencia, controlar la hoja de datos y verificar. Los valores típicos de pérdida varían entre un decibel por minuto, entre minutos, hasta menor que un 0,1 decibel por minuto. Y menores pérdidas es igual a un cable más costoso. Amplificadores. Su uso es opcional, compensa pérdidas en los cables, puede cambiar características en la frecuencia y adicionar ruido, considere los límites legales, una elección inteligente de las antenas y una alta sensibilidad en el receptor son mejores que la fuerza bruta del amplificador. El amplificador aumenta tanto el nivel de la señal como el nivel del ruido. Sensibilidad del receptor. Muestra el mínimo valor de potencia que necesita para poder decodificar, extraer, esto es bits lógicos, y alcanza una cierta tasa de bits. Cuanto más baja será la densidad, mejor será la recepción del radio. Una diferencia de 10 decibeles aquí es tan importante como 10 decibeles de ganancia en una antena.